Hola amigas, amigos y amigues, bienvenidos al podcast Sin Derecho No Hay Techo, donde hablaremos de distintas realidades, problemáticas y situación de los derechos de las personas LGBTIQ+. Antes de avanzar me gustaría presentar a mi equipo de comoderación, Vicky. Hola, un gusto. Carla. Hola, ¿qué tal? Y Andrés. Hola. El día de hoy el tema que nos convoca en este espacio es la adopción. ¿Es opción en el Ecuador? Y para ello nos acompaña un gran invitado que nos permitirá conocer más sobre la problemática. Y sin más misterio le damos bienvenida a Efraín Soria, quien es psicólogo educativo por la Universidad Central del Ecuador, activista gay, socio fundador de Fundación Ecuatoriana Equidad, organización que promueve los derechos humanos de las poblaciones de gays, lesbianas, bisexuales, personas trans, intersexuales, queer y demás manifestaciones de la diversidad sexual, y en la respuesta nacional al VIH. Bienvenido Efraín, cuéntanos, ¿cómo estás hoy? Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días, o buenas tardes, mejor dicho, a todos y a todas quienes nos siguen a través de este espacio. Bueno, pues disfrutando un poco el calor, el verano y el viento de esta ciudad, así que espero que todo esté muy bien. Sí, hoy día ha hecho bastante calor. Ok, listo, vamos a entrar un poco en materia, empecemos un poco con la historia. Cuéntanos, Carla, ¿qué tenemos al respecto? Bueno, para empezar a hablar de este tema, vamos a empezar por el inicio de esta historia, de cómo han ido cambiando, también evolucionando los derechos de la comunidad LGBTIQ en Ecuador. Y bueno, primero un hito importante es que en 1990 la OMS quita de la lista de enfermedades mentales a la homosexualidad. También ya en lo que es Ecuador, en 1998, con la aprobación de la nueva Constitución, se despenaliza la homosexualidad. Entonces, Efraín, para ti, qué crees que esto significó para la comunidad LGBTIQ+, aquí en el país, ese hito? Bueno, yo creo que a partir de la despenalización de la homosexualidad en 1997, comienzan a suceder una serie de acciones que permiten visibilizar primero la existencia de las poblaciones de la diversidad sexogenérica. Eso por un lado, pero también comienzan a establecerse nuevos hitos que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos de estas poblaciones, y hasta que llegamos hasta el 2019, es decir, más o menos como unos 22 años después, que logramos el acceso al matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? En el camino hay muchas otras conquistas, tenemos ordenanzas, tenemos algunas disposiciones normativas, el Código Orgánico Integral Penal, que sanciona ahora los delitos de odio. Hace poco más de 26 años los delincuentes éramos las personas LGBTIQ+. Ahora podría ser un delincuente una persona que violente o que fomente los delitos de odio. Entonces ha cambiado un poco el tema, diríamos, en 180 grados, porque ahora un heterosexual que no sea tolerante, que no sea respetuoso, pues podría ir a la cárcel, ¿no? Esperemos que nunca pase. Porque sería triste tener que llegar a esas situaciones. Pero hemos avanzado bastante en términos de una igualdad normativa, una igualdad formal, porque la igualdad material, que es el goce de los derechos, el derecho a la vida, una vida digna, a la familia, a transitar libremente, al trabajo, a la seguridad, a la salud, a la educación, pues todavía presenta una serie de inconvenientes que sí nos llama mucho la atención. Claro, sí, es porque a veces parece que aprueban como normativas, como para decir, miren, estamos haciendo algo por la comunidad, pero ya en realidad en la práctica, como usted dice, lo que es ya la vida cotidiana, eso no se llega a notar. Por ejemplo, en el 2016, si es que no estoy mal, ahí me corrige, aprobaron para que en la cédula las personas trans puedan, digamos, cambiar cualquier persona pueda cambiar el apartado de sexo por género y lo puedan poner masculino, femenino, incluso cambiar su nombre. Eso lo pueden hacer una única vez en su vida, ya. Sí, pero está aprobado, pero ya se quitó afortunadamente, porque esa era, mucha gente pensaba que era un avance, pero en realidad fue un retroceso, porque lo que hizo la Asamblea en ese tiempo fue la intención de algunos asambleístas de mejorar la calidad de vida y trabajar con las personas trans sobre todo, y entonces se presentaron algunas tesis, por ejemplo la tesis de equidad. Nosotros desde Equidad defendíamos el tema de que ni en la cédula no debe ir
el dato ni de sexo ni de género. Creemos que son dos datos que corresponden más bien a la privacidad, a la intimidad de las personas, ¿no es cierto? Y que no necesitas tener en un documento de identidad. Hay muchos países que no tienes ese dato. Y había otras tesis de otros colegas, de otras organizaciones que decían que vaya el tema sexo y el tema género. Y otra tesis de otras compañeras que decían vaya solamente el género. En el tema de discutir con la asamblea, claro, son personas que no conocen de estos temas, que no se dejan ayudar, y terminaron haciendo un híbrido que en vez de mejorar la calidad de vida de las personas trans, terminaron más bien afectándoles, porque lo que se hizo es que las personas trans logren cambiar el campo sexo por el género. Entonces, en el Ecuador, a partir de eso, teníamos 2 cédulas de identidad. Personas como ustedes o como yo teníamos el campo sexo, masculino, femenino, hombre o mujer, mejor dicho. Y las personas trans que hacían el trámite tenían el campo género, que era masculino o femenino, y entonces ya eran 2 cédulas. Eso dio motivo a un tema de discriminación institucionalizada, porque todos deberíamos de tener el mismo documento de identidad. Eso afortunadamente se logró cambiar a partir de la sentencia que emitió la Corte Constitucional en el caso Bruno Paolo, que obligaba al registro civil. Lamentablemente las instituciones no respetan las disposiciones, y recién en el 2022 la Corte le vuelve a exigir al registro civil que cambie, y ahora todas las personas trans pueden acercarse y cambiar el campo sexo por el sexo con el que se corresponde. Es decir, ya no tienen género, sino tienen sexo. Entonces, si yo soy una persona trans que nací hombre y quiero transitar a ser mujer, me acerco al registro civil y cambio ese campo, pero no cambio el campo, sino cambio la palabra. Entonces, esa es una verdadera inclusión. Pero además se logró cambiar el tema porque había la tesis de que, o mejor dicho, estaba el procedimiento de que una persona trans tenía que llevar testigos. Entonces ahí se violentaba el derecho a la autodeterminación. Entonces alguien tenía que testificar que yo soy una persona trans, cuando yo debería decir yo soy trans. Una duda, y si se, digamos, en ese como juicio, porque imagínense presentar testigos, determinaban que no se podía, se iban nomás. No, en realidad el trámite era presente 2 testigos, y tú llevabas, qué sé yo, 2 personas que conocías en ese momento en la calle. Sí, testiguamos y ya. O sea, no había todo un proceso de realidad, porque había sido todavía, sí, era un trabajo, pero un trabajo ridículo además, porque la única persona que puede decir soy yo trans es una persona trans. O sea, no tengo por qué decirle a otra persona que testifique que soy una persona trans. Es absurdo, es como decir que llenar un formulario. Necesito que alguien certifique que a mí no me gusta el azúcar. O sea, tú sabes si te gusta o no te gusta, o sea, no debería de haber. Entonces, era de esas incoherencias. Afortunadamente se ha logrado cambiar, pero se logra con cambios de carácter judicial, es decir, tenemos que acudir a la justicia. No es un tema que esté dentro del poder legislativo y tampoco del ejecutivo. Entonces ahí vemos cómo el Estado se lava las manos, y es un trabajo de la sociedad civil que tenemos que poner demandas, y todo el camino de la demanda, además con un país con una justicia totalmente parcializada, incoherente, que estamos viviendo, pues se hace mucho más difícil. O sea, este tema fue una discusión mucho tiempo. El tema del matrimonio duró 6 años, el tema del reconocimiento de los hijos de madres lesbianas tomó 5 años. Entonces todo toma mucho tiempo, y es agotante porque pasan muchos actores, a veces es volver borrón y cuenta nueva. Entonces, ¿cuándo podría ser simplemente que la legislatura tome la Constitución, dice, tiene derechos, construyamos una política, una ley, y el Ejecutivo aplique? Eso es lo ideal, pero no pasa. Claro, sí. A nivel de, digamos, de las instituciones siempre es complicado. Sí. Siempre intentan volverlo más complicado. Y justo esto que mencionabas al final del matrimonio igualitario que se aprueba en 2019, también en 2020 ya se logra que también pueden inscribir a sus hijos, parejas homoparentales, pero todavía no tienen ese derecho a formar una familia como ellos quisieran, porque no pueden adoptar.
Tú, Bueno, en realidad el reconocimiento de las familias se logró en el año 2018 con el caso de la niña Satia. Entonces, ese derecho sí, pero no justamente el de la adopción. Lamentablemente la Corte ahí sí creo que no quiso ir más allá de otros derechos y solamente puso las disposiciones que garantizan a las mujeres lesbianas, pero no a todas también, porque pone una disposición que es absurda, que las mujeres que conciban tienen que presentar el certificado de una concepción hecha en alguna institución apta para eso, es decir, pagar dinero y asistir a estos programas de maternidad artificial asistida cuestan mucho dinero. Entonces las compañeras lesbianas que no tienen dinero se quedan por fuera. Hay muchas lesbianas que optan por unos servicios que sean tal vez más tradicionales, más mecánicos, y esos niños es mucho más complicado porque el registro civil, para inscribir, le dice dónde está el certificado de que acudió a una clínica de inseminación. Entonces eso sigue siendo prohibitivo, no solamente para las que tengan plata. Y definitivamente los gays estamos vetados, o sea, no se nos permite tener hijos, y esa, claro, es una discriminación, a pesar de que el artículo 2 de la Constitución dice que se prohíbe la discriminación. Exacto, y también dice que los niños tienen el derecho a tener una familia. No, y en este sentido, en la Constitución, como comentaba, se hablaba de que todos somos iguales, sin importar la orientación sexual que tengamos, y vemos que hasta cierto punto hay una discriminación, a pesar de que está en la Constitución. Y en este reglamento que mencionaba, por ejemplo, si yo quiero tener un hijo y yo tengo la estabilidad económica, tengo cómo pagarlo, hago todo el proceso, pero digamos no tengo un esposo, también soy discriminada. Y lo mismo pasa con las parejas que quieren adoptar. Entonces, en este punto, ¿qué opinas respecto a esto? El tema es que tenemos un candado constitucional muy fuerte, porque en el caso del matrimonio, por ejemplo, lo que decía la Constitución es que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, pero lo que hace la Corte es decir, ese es un ejemplo de un matrimonio, no dice que es el único, ¿no es cierto? Pero en el caso de la adopción, que es el artículo que le sigue, dice que la adopción se permitirá solamente a parejas de diferente sexo. Entonces, ese es un candado que se puede cambiar de diferentes maneras, pero el momento político en que vivimos y la fuerza política, social que tiene la comunidad LGBT todavía es mínima, o sea, no tenemos tanto poder como para poder transformar la Constitución, y entonces ahí hay algunos caminos. Uno podría ser que haya una enmienda constitucional donde se trate el tema. Otro es que haya una reforma parcial de la Constitución, también que se trate el tema. Otra es que se declare inconstitucional a este artículo. Y otra es que se haga una nueva Constitución. Entonces, las cuatro posibilidades son altamente complicadas. ¿Por qué? Ustedes han visto, estamos en tiempo de elecciones, y claro, en tiempo de elecciones los partidos, los movimientos, las candidatas y candidatos apelan siempre a la sensibilidad de la gente, a los principios, a los valores morales, a todos esos afectos, y claro, y siempre está en el imaginario la familia estereotipada, ¿no? Y además judeocristiana, mamá, papá e hijos. Entonces se sigue jugando con esos sentimientos y no se toma en cuenta que hay otras posibilidades de familia. Entonces, realidades. Exacto. Y sobre todo considerando a los niños, porque hay un montón de niños en lista de espera por tener una familia, y hay muchas personas queriendo adoptar y al final se rinden porque no pueden, porque el proceso es muy engorroso, sobre todo aquí en Ecuador. Pero aparte de eso, es que no obedecen algo tan importante, es lo que tú decías hace un momento, velar por el interés superior del niño. Es decir, no deberíamos de estarnos fijando en los papás, sino deberíamos estarnos fijando en que ese niño tenga la oportunidad de vivir en lo más parecido a lo que consideramos una familia, ¿no? Y no metidos en orfanatorios donde están 30, 40, 50 niños que no tienen esa posibilidad de tener un apego a una figura materna, paterna, a una familia, hermanos, a esas familias que entendemos nosotros, porque cómo funcionan estos orfanatorios son totalmente diferentes, son instituciones cerradas donde los niños no tienen el derecho de opinar, sino simplemente están allí al cuidado, sin posibilidades de un desarrollo armónico de su personalidad. Y también, por ejemplo, hay casos en los que, digamos,
hay familias que no pueden tener a sus hijos y lo saben las instituciones. Sin embargo, para no delegarlos a los orfanatorios, prefieren dejarlos ahí con sus familias que realmente no están funcionando, que hay violencia, que hay abusos, y prefieren dejarlos ahí porque no todo este proceso es tan largo y porque no quieren, digamos, tomarse la molestia de, digamos, lidiar con esta situación. Y yo considero, al menos es mi opinión, que si nos vamos a los sentimientos, que es a lo que siempre apelan, los que priorizan son los de los niños. O sea, y que tengan, digamos, un entorno donde sean amados es lo más importante. Al menos eso yo considero. ¿Y qué opinas tú de, digamos, cómo se podría lidiar a través de herramientas o campañas con esta cuestión de estereotipos que limitan mucho a la gente porque se van directamente, son como muy cerrados, se van directamente a no, es que la moral y todas estas cuestiones sin reconsiderar otros aspectos que hay, otros tipos de vida? Sí, bueno, en ese sentido creo que tenemos mucho que hacer todavía, es decir, necesitamos invertir mucho en educación, y no hablamos solamente de la educación formal, de que los niños vayan a la escuela, al colegio o a la universidad, sino también hablar de una educación a la ciudadanía en general, es decir, a personas de tercera edad, personas jubiladas, personas que están en el ámbito del trabajo formal o informal. Necesitamos educar a la ciudadanía no solamente sobre estos temas, sino muchos otros temas: el cuidado del ambiente, la democracia, la participación. Y para nosotros nos interesa mucho el tema de trabajar en que sepan qué es esto de las diversidades sexogenéricas, porque la gente tiene una serie de prejuicios en relación, que no han tenido la oportunidad de hablar, que no tienen la oportunidad de analizarlo, y que simplemente reproducen lo que aprendieron de pequeños, o lo que aprenden en los medios de comunicación, lo que aprenden en sus comunidades, y por tanto se vuelve como un círculo vicioso. Eso se cambia solamente con educación, y el Estado ahí ha sido totalmente negligente. Los diferentes gobiernos que ha tenido el país, de izquierda, de derecha, de centro, etcétera, etcétera, ninguno ha trabajado en los temas de educar a la ciudadanía sobre estos temas. No hay campañas del cuidado, de protección, de la promoción de los derechos. Entonces ahí vemos que hay unas fallas inmensas todavía. No, igualmente con lo que hemos visto recientemente con las marchas del orgullo, este contraste entre Guayaquil y Quito. Hemos visto que la prefecta Paula Pavón y el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, estuvieron presentes en la marcha, pero a veces se ve este mecanismo de, ok, es por imagen, es por publicidad, es por decir que somos inclusivos, pero realmente ¿dónde están las leyes o dónde están estos derechos que merece la comunidad? Igualmente, haciendo un análisis con otros países de la región, como Argentina, México, Uruguay, que ya llevan casi una década en el caso de Uruguay completamente, y Argentina, que ya tienen estos derechos del matrimonio igualitario, de la adopción homoparental, incluso Cuba, el año pasado, que se ratificó en un reglamento del Código de Familias. ¿Cómo ves tú esta relación, siendo países tan cercanos a nuestra realidad, que ya están con estas políticas de progreso o al menos de inclusión, y que el Ecuador sigue un poco estancado? ¿Cómo ves esta situación? El tema ahí es muy simple, que es que todavía está permeado por unas sociedades altamente conservadoras. Ustedes han visto toda la lucha de las colegas mujeres por el tema del acceso a educación sexual, al aborto, a la participación mismo. Miren, si las mujeres no se ponían pilas fuertes en estas elecciones, las querían dejar por fuera todavía. Entonces hoy se logró por lo menos que se respete el principio de paridad 50-50, y eso es magnífico, ¿no es cierto? Entonces sí necesitamos, porque aquí en el Ecuador los movimientos políticos de izquierda y de derecha son altamente conservadores, es decir, son progresistas en algún momento en los temas económicos, pero en los temas sociales son súper conservadores. O sea, quieren todavía que las mujeres estén en la casa, dedicadas al cuidado, que no es un espacio público, y por tanto también a las diversidades sexuales, las que quieren es que estemos dentro de nuestras habitaciones haciendo lo que quiera, pero no en el espacio público. Eso se llama homofobia liberal, es decir,
te acepto que seas homosexual, pero hazlo Ya. allá Y en tu eso casa es- y no te muestres Exacto. acá. Es como una forma de violencia. Es porque violencia, por ajá, eso le llamamos porque no los homofobia liberal, justamente porque son como muy liberales. Yo te acepto, sí, Doble pero discurso. por favor no lo hagas aquí, ¿no? El tema del orgullo, mira tú lo que has dicho, ¿no? Que decían, y qué pena, con algunos activistas, que yo digo para mí, entre comillas, activistas, que no lleven a los niños, que pobrecitos, que no los vean, o si van con los papás. O sea, es absurdo porque, primero, la homosexualidad no es contagiosa. Si yo puedo hablar con ustedes horas, días de la homosexualidad, no significa que ustedes van a salir corriendo a ser homosexuales o lesbianas, ¿no? Cada uno sabe lo que es. ¿Ya? Muy tarde. Sí, pero, o sea, lo que te quiero decir es que nacemos con esa orientación y ya está. Entonces no puedes cambiarlo, ¿ya? Además, porque deberían de hacer la analogía. Dice, ¿de dónde vienen los homosexuales? Del mismo lugar de donde vienen los héteros. Es decir, yo vengo de una familia súper heterosexual, mucho de hermano heterosexual, sobrinos, papás, primos, amigos. O sea, si fuera contagioso, yo me hubiese contagiado de la heterosexualidad, ¿no es cierto? Entonces, esos argumentos se derivan fácilmente cuando hacemos esos análisis. Y ahora, como centrándonos nuevamente en el tema de la adopción, ya lo mencionaba Carlita y un poco las cifras exactas de quiénes son esos niños y niñas que siguen esperando temas de adopción. Por ejemplo, en el país en este momento existen 264 niños, niñas y adolescentes en estado de adoptabilidad, de los cuales 19 fueron adoptados por familias nacionales y 5 por familias internacionales, mostrando la baja tasa de adopciones que existe en este país. Y además, en solo este año, en lo que va del 2023, se han registrado 111 nuevas familias que han solicitado el tema de la adopción. Bueno, conociendo que son muchos y como tú justamente nos mencionabas, Efraín, no se piensa o se piensa desde los padres y no precisamente desde las necesidades primordiales de todos estos niños y niñas. Conociendo esta realidad, ¿en algún momento se ha traído al debate el tema de la adopción LGBT en este país? Digamos ya en materia más de cumbres, en materia de tal vez solicitar reformas, en materia de leyes, en algún punto se trajo esta reflexión, porque claro, el MIES ponen en todas sus páginas y casi que en letras negritas y grandes que la adopción solo se permite para parejas heterosexuales, como hace constante énfasis en eso. Sí, bueno, en realidad desde Equidad y con otros colectivos, otros colegas, hemos analizado las posibilidades y sabemos que tenemos estas 4 posibilidades y estamos intentando establecer una estrategia para ponernos a discutir eso. Sabemos que no va a ser fácil, sabemos que nos va a tomar mucho tiempo, pero sí estamos analizando. El tema también es que esto va a implicar también algún momento o una forma de que las personas que participemos en esto se vuelvan cada vez más visibles. Es decir, a mí no me afectaría porque ya estoy fuera del closet desde hace mucho tiempo en realidad, pero sí hay otras personas que posiblemente lo están pensando, porque ya estamos nosotros estableciendo una especie de estrategia, la estamos analizando, porque también hay que ver el contexto político. O sea, ahora en tiempo de elecciones, con altos niveles de inseguridad, con una inestabilidad económica, creemos al menos que no es el momento más propicio. O sea, creo que el Ecuador también tiene que concentrarse en fomentar una cultura de paz, que sea necesaria, que hagamos un pacto, que la violencia que estamos viviendo tiene que terminar. Entonces creo que debemos ver esa como una posibilidad muy importante, sin dejar de lado esto también, pero claro, se nos hace una batalla titánica, ¿no? Entonces no queremos abrir un frente más, además porque las fuerzas son totalmente disímiles. O sea, el poder económico y conservador van de la mano, mientras que los progresistas o las organizaciones pues no tenemos mayores recursos y eso ya es una dificultad. Pero sí, necesitamos trabajar en ese tema de la adopción, porque además, pensando en esos niños que pueden tener una calidad de vida mucho mejor. O sea, los niños pueden sentir lo que es el afecto, el cuidado, pueden establecer un plan de vida, pueden gozar de esos derechos, porque a diferencia de los heterosexuales, las personas LGBT planificamos tener familia. Es decir, muchos heterosexuales se vuelven papás porque, no me cuidé, se me pasó, se rompió el condón, qué sé yo, sorpresa, ¿no es cierto?
nosotros sí planificamos, es decir, con las parejas decimos, hablamos, bueno, quieres, no quieres, lo pensamos, cuándo, a ver, y qué haríamos, cuál sería el rol, cómo hacemos, pensamos siempre en esas situaciones, es decir, no somos, y ahí creo que tenemos una ventaja en relación a la población heterosexual. Pero, y sigue habiendo este tema de no permitir ese derecho. Yo tengo muchos amigos, yo también en algún momento he pensado, sí me gustaría tener esa posibilidad de la paternidad, porque creo que es algo bonito, ¿no? Es trascender, pero además es ayudar a alguien que no necesariamente es de tu sangre, a que tenga una calidad de vida lo más óptima posible, ¿no? Es decir, garantizar educación, afecto, y todas estas cosas que pueden dar las familias cuando desean ser padres. Porque los otros pueden ser accidentalmente, no deseo y ya, me tocó ser mamá. Entonces ya, sí es una diferencia, pero los grupos súper conservadores no toman en cuenta esa situación. Yo siento que hablan mucho desde las emociones. No, pero además por los prejuicios, porque ellos piensan que nosotros queremos un niño para enseñarle a ser homosexual o para abusar de ese niño. Y nada más lejos de la realidad. Los mayores abusadores de niños son personas pedófilas, pero son heterosexuales. ¿Ya? O sea, si comparas cuántos homosexuales han abusado de niños y cuántos heterosexuales son más. Entonces, en función de eso, los heterosexuales no deberían de ser padres. Y sabe que ese es un argumento que, digamos, prefieren ignorar o más bien ocultar del todo. Porque en las mismas iglesias ocurre la mayor parte de las relaciones. Y no solo eso, sino que la mayor cantidad de abusos y violaciones se dan dentro de los hogares. Entonces estamos viendo que estos abusos se dan ahí en hogares conservadores. Entonces es como irónico que planteen ese asunto. Sí, eso pasa, ¿no? Lamentablemente. Entonces, claro, es lamentable, pero... Sí, la sociedad conservadora siempre incoherente. Y más bien, gracias por este espacio. Yo me quedo como con unos aprendizajes súper grandes, como por ejemplo ese tema del privilegio, que claro, es cierto, creo, porque existen familias homoparentales en este país, pero claro, se da mucho desde el privilegio que tú mencionabas, porque tienen la posibilidad de pagar clínicas en otros países donde puedan embarazarse, digamos, de forma artificial y demás, o porque, o sea, por general porque vienen de otros países, digamos, pero ¿qué pasa con las personas que no tienen esos recursos? O sea, el derecho sigue ahí bastante sesgado. También me gustó muchísimo esto que mencionabas del pacto social, porque claro, a veces... uno, digamos, o sea, a mí me llega como mucho el tema y sí siento mucho enojo en varios momentos por este tema, y claro, solo digo como ya tenemos que hacer esto, pero claro, me parece como chévere lo que tú planteas en el sentido de que no todo tiene que estar en todo momento en caos, sino que más bien como vamos avanzando con las luchas que vamos conquistando y vámonos planteándonos agendas, relaciones con más organizaciones y como con la sensación de que en algún punto vamos a lograrlo. Y creo que la planificación es un mensaje hermoso, porque es en serio lo que dices, o sea, como de todos los amigos que yo tengo, la mayoría lo que dice es como no tengo papá, porque mi papá se fue, porque en realidad no quería tenernos, porque es un irresponsable, porque tiene otra familia, y no pasa lo mismo con las parejas homosexuales. Entonces existen como todas las evidencias para demostrar que ahí hay mucha planificación y que podría ser muy ventajoso, sobre todo para niños y niñas que requieren hogares. Y creo que solo debemos quedarnos como todos y todas con la pregunta de qué nos queda, de hacia dónde debemos ir, porque no creo que deba ser un tema que deba olvidarse. Creo que debemos establecernos agendas, creo que debemos construir más redes que nos permitan como poner en mesa la temática, porque sabemos que funcionó con el matrimonio igualitario, funcionó con la legalización del aborto y por supuesto, ¿por qué no va a funcionar con esto? Entonces simplemente quisiera decir eso para cerrar este espacio, agradecerle muchísimo a Efraín. En realidad ha sido un espacio de muchísimo aprendizaje, y no sé si Mateo nos quiere decir algo más para cerrar, pero yo me despido. No, decirte muchas gracias, Efraín, porque fue un espacio lleno de aprendizaje, de muchos datos importantes y concientización más que todo. Eso es lo que queremos hacer en este podcast, en estos programas, es hablar de estos temas de derechos, de los humanos, de la naturaleza, que nos concierne a toda la sociedad y necesitan ser visibilizados. Sí, sobre todo quitar del imaginario estos prejuicios y poner en discusión los temas, y que se hable, que se ponga en tela de juicio estas ironías que hay, y yo quedo totalmente agradecida por estas nuevas perspectivas que nos brindaste.
Así es, hemos visto que dentro de nuestro país, si bien es cierto, han existido avances en cuanto a los derechos de la comunidad LGBTI, pero no es suficiente, todavía falta mucho para hacer y eso es lo que también nosotros queremos transmitir, que la lucha sigue, tenemos que seguir trabajando y agradecerte a ti, Efraín, por haber compartido con nosotros y nosotras este espacio. A ustedes un gusto y ya saben que estoy a las órdenes. Muchas gracias.